Invitamos a la mesa al doctor Walde Jáuregui, por favor, con un voto de aplausos para tan distinguido maestro. El doctor Cristian Cárdenas, ya presentado por el moderador, integrante del Centro de Investigación en Derecho Civil, con investigaciones en materia de títulos valores, y agradecemos al doctor Beltrán por también acompañarnos en esta mesa. Doctor Ignacio, por favor, la presentación. Bueno, siguiendo con el programa, damos pie al doctor Cristian Cárdenas para que nos haga una reseña del tema de investigación. Buenas tardes al doctor Lorenzo Espinosa, doctor Walde Jáuregui, doctor Beltrán Pacheco, doctor Harold Ignacio. Bueno, como lo dije también la vez pasada que hicimos su evento, me siento muy emocionado, ¿no?, de poder regresar a mi querida alma mater. Yo soy egresado acá de la Universidad San Martín de Porres en el año 2007. Y bueno, ahora también soy integrante del Centro de Investigación en Derecho Civil. Bueno, el centro ha realizado distintas investigaciones, sobre todo enfocadas en Derecho Civil. Así, aprovechando este evento, hemos querido presentar públicamente la investigación referida al artículo 1233 y su relación con la Ley de Títulos Valores. Bien, ¿qué sucedía? Sucedía que el artículo 1233, los operadores indicaban que al perjudicarse un título de valor, que es una forma de pago y una obligación, si se perjudicaba este título de valor, también se perdía la acción causal, es decir, la acción cambiaria se perdía y como consecuencia de ello, por su negligencia, también se perdía la acción causal. Pero bien, ¿qué es una obligación cambiaria y qué es una obligación causal? Un título de valor que confiere una orden o promesa de pago confiere al titular la facultad de poder realizarlo. Eso se llama relación cambiaria. Asimismo, dicha relación tiene origen en una relación subyacente, que se le conoce como obligación causal o primitiva. Por ejemplo, si A celebra un contrato con B, es de compra-venta, arrendamiento, lo que sea, esa es una relación causal. Y si B, como forma de pago, le entrega una letra de cambio a, estaría dando origen a una relación cambiaria. La Ley de Títulos Valores, en el artículo 90, señala que hay diversos tipos de acciones cambiarias. Puede ser acción cambiaria directa, de regreso y de ulterior regreso. Para explicar eso, vamos a pasar al siguiente gráfico. Digamos, este es un supuesto, una letra de cambio, donde están los personajes clásicos. El girador, el girado, que si se compromete al pago se convierte en aceptante, y el beneficiario. El beneficiario en este ejemplo que hemos puesto endosa el título de valor a otra persona, y esta persona sería el endosatario y beneficiario del título de valor. Si esta persona que es beneficiaria ejerce la acción cambiaria contra B, que es el obligado principal, estaría utilizando la acción cambiaria directa, cuyo plazo de prescripción es de 3 años. Asimismo, en títulos valores, todas las personas de la relación son obligadas, tienen una vinculación. Y si esa persona beneficiaria interpone una acción contra C y contra A, que son personas distintas al obligado principal, estaría utilizando una acción cambiaria de regreso. Y si el beneficiario que le cobra a C y C le paga, este C puede también repetir el pago contra los obligados anteriores a él. En ese caso, estaría utilizando la acción de ulterior regreso. Bien, volviendo al tema principal de la exposición. Literalmente el artículo 1233 del Código Civil dice: la entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago solo extinguirá la obligación primitiva cuando por culpa del acreedor se hubieran perjudicado o hubieran sido pagados, salvo pacto en contrario. Entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. Bien, del artículo se pueden extraer varios supuestos. Primero, el primer supuesto es: la entrega del título de valor no extingue la obligación causal, sino que dicha obligación recién se extingue cuando el título de valor ha sido efectivamente pagado. Veamos el siguiente gráfico. Si hay una relación causal primitiva originaria entre A y B, por ejemplo una compra-venta, y B como forma de pago le entrega un título de valor, el hecho de que le entregue un título de valor, eso no está extinguiendo la obligación causal,
ya que solamente es una forma de pago y recién se extinguirá la obligación causal cuando el título de valor ha sido efectivamente pagado. El otro supuesto de que se puede extraer del artículo 1233 es: las partes pueden pactar que con la entrega del título de valor están extinguiendo la obligación causal, por lo que el tenedor del título de valor solamente podría ejercitar la acción cambiaria. Esto se llama en doctrina efecto prosoluto de los títulos valores. Por ejemplo, si hay un contrato entre A y B le entrega un título de valor a A, ellos pueden pactar que con la entrega de ese título de valor ellos están extinguiendo la obligación causal, por lo que solamente el tenedor puede utilizar la acción cambiaria. Y bien, el tercer punto que se puede extraer del artículo es: si la obligación contenida en el título de valor no se paga y el título de valor se perjudica por culpa del acreedor, se extingue tanto la obligación cambiaria como la obligación causal que el título representa. Ese supuesto ha traído muchas dificultades interpretativas, por lo siguiente. Primero, ¿qué se entiende por título de valor perjudicado? 2. Si se extingue la obligación cambiaria, ¿también se extingue la obligación causal? Y 3. ¿En qué supuesto sí se podría aplicar este artículo? Bien, vamos a desarrollar cada uno de esos puntos. Primero, ¿qué se entiende por título de valor perjudicado? Como señala el maestro Cárdenas Quirós, el Código Civil vigente de 1984 y el Código Civil anterior no han indicado expresamente qué se entiende por título de valor perjudicado. Por ello, tenemos que recurrir a la legislación española, en la que el Código de Comercio sí expresamente señala qué se entiende por título de valor perjudicado. Así, el Código de Comercio, en el artículo 489 del Código de Comercio español, indicaba que la letra de cambio perjudicada era aquella que no se presentaba para su cobranza el día de su vencimiento y que, en defecto de pago, no se protestaba al día siguiente. Esta regla fue introducida por el Código de Comercio peruano de 1853. También las Cortes Superiores se han pronunciado sobre el tema. Por ejemplo, en la resolución recaída en el expediente 1801 de 1999, la Corte Superior indicó: un título de valor no protestado en el plazo de ley o no renovado dentro de dicho plazo constituye un título de valor perjudicado. Asimismo, recurriendo a la doctrina, por ejemplo, al doctor maestro Bimón Callero o Samonte y Alberti, indican que la palabra perjudicado se puede entender en los siguientes supuestos. Primero, cuando no se presenta una letra a la aceptación, si hubiera sido girada a cierto plazo desde la vista. 2, cuando no se interpuso la acción cambiaria en el plazo de ley o cuando no se protestó oportunamente. Bien, entonces, habiendo delimitado qué se entiende por título de valor perjudicado, pasemos al siguiente punto. Si se extingue la relación cambiaria, ¿también se extingue la relación causal? Realizando una interpretación literal del artículo 1233 del Código Civil, al extinguirse la relación cambiaria, también se extingue la obligación causal. Sin embargo, consideramos que no se ha tenido en cuenta el artículo 94.3 de la Ley de Títulos Valores, que indica que la obligación causal subsiste a la cambiaria. ¿Y cómo surgió toda esta confusión? Cabe precisar que en el artículo 18 de la Ley 16587, que es la ley anterior de títulos valores, se indicaba expresamente que la relación causal subsiste a la cambiaria. El problema surgió cuando entró en vigencia el Código Civil de 1984, ya que este código, en el artículo 1233, indica que la causal se extingue si se perjudica la cambiaria. Entonces los operadores no sabían qué norma aplicar, si el Código Civil por un tema de temporalidad o la Ley de Títulos Valores por ser una norma especial. La actual Ley de Títulos Valores, en el artículo 94.3, ratifica expresamente que la acción causal subsiste a la cambiaria. Así, hemos encontrado sentencias contradictorias. Por ejemplo, en el expediente 3242 del 2005 se ha indicado: aplicando el artículo 1233, tenemos que la obligación primitiva, es decir, la obligación causal, se ha extinguido porque el título de valor a la fecha, por culpa del acreedor, se ha perjudicado. Asimismo, en el expediente 1801 del 99, en el mismo sentido indica: de conformidad con el artículo 1233 del Código Civil, conlleva no solamente a la extinción de la obligación cambiaria, sino también a la derivada de hecho sino a la obligación primitiva o causal. En sentido contrario, una casación más reciente, la casación 2319 del 2013, indica que el título de valor tomado en cuenta en el proceso ejecutivo que estimó perjudicada la sentencia de fecha 11 de marzo
del 2009 para declarar, entre otros puntos, infundada la demanda ejecutiva, se sustentó en aspectos de naturaleza cambiaria, distintos de sus efectos jurídicos a la naturaleza eminentemente civil, por lo que es de aplicación el artículo 94.3 de la Ley de Títulos Valores. Entonces consideramos que el artículo 1233 del Código Civil tiene que ser aplicado, concordado con el artículo 94.3 de la Ley de Títulos Valores. Es decir, si se pierde la cambiaria, subsiste la causal para el acreedor, ya que si no fuera así, no tendría cómo cobrar lo que le están adeudando. Y bien, ¿en qué casos sí se puede aplicar este artículo 1233? Al respecto, la doctora María Guerra Cerrón indica que una lectura del 1233 daría la impresión que a su alcance general, ya que no se hace una referencia en qué caso se puede aplicar. En este punto hay dos posiciones divergentes. En una posición está el maestro Sterling, que fue el encargado justamente de la elaboración del Código de Obligaciones, del libro de obligaciones del Código Civil, que señala que la norma no hace distinción alguna, por lo que se aplica en todos los supuestos. En cambio, Ramírez Segarra o autores de títulos valores indican que ese artículo sí se puede aplicar, pero cuando un título valor ha circulado. ¿Cómo es eso? Me explico. ¿Qué pasa cuando el título valor no ha circulado? Cuando el título valor no ha circulado y las partes de la relación causal son las mismas partes de la relación cambiaria, si se perjudica el título valor por culpa del acreedor, según el 1233, se perdería la cambiaria y también la causal. Sin embargo, como habíamos dicho, en este caso subsiste la causal en aplicación del artículo 94.3 de la Ley de Títulos Valores. Pero hay un caso en que sí se podría aplicar el 1233, y es cuando un título valor ha circulado y tiene que ser pagado por un tercero por cuenta del deudor. Me explico. Si hay una relación causal entre A y B, A es acreedor, B es deudor, y hay un tercero que es C, y este tercero le paga a B con un título de valor, y este deudor que era B le paga a A con ese título de valor que le ha dado C, si A no le cobra a C, deja perjudicar la acción cambiaria. Y en este caso también, si deja perjudicar la acción cambiaria, extinguiría la causal contra B. ¿Por qué? Porque si no, B estaría pagando doble. De un lado no hubiera recibido lo que le tenía que pagar C, y además tendría que pagar por C, por la negligencia que no tuvo A de ejercitar la respectiva acción cambiaria. Bien, conclusiones. ¿A qué hemos llegado? También hemos encontrado sentencias de la Corte Superior que, por ejemplo, indican el expediente 1320 del 2005. El artículo 1233 del Código Civil prevé una sanción que solo opera en la medida que se ponga a cobro un título de valor que haya circulado, pues solo en tal situación el perjuicio del título puede realmente afectar al deudor acreedor. En el mismo sentido, el expediente 1820 del 2007 indica: debe precisarse que no es de aplicación a los actuados el artículo 1233 del Código Civil, ya que el mismo se aplica solo en los supuestos en que el título de valor haya circulado y se haya visto perjudicado por responsabilidad del endosatario, en este caso del acreedor. Bien, ¿cuáles serían las conclusiones de la investigación? Hay dos tipos de acciones claramente diferenciadas: la acción causal y la acción cambiaria. 2. Según una interpretación literal del artículo 1233 del Código Civil, al perjudicarse el título de valor, no solamente se extinguiría la obligación cambiaria, sino también la obligación causal. 3. Por título de valor perjudicado se entiende aquel que no fue protestado debidamente o no se realizó la acción cambiaria en el plazo fijado por ley. 4. El artículo 1233 del Código Civil debe aplicarse sistemáticamente con el artículo 94.3 de la Ley de Títulos Valores. Y 5. El artículo 1233 del Código Civil podría aplicarse en el supuesto de que sea un título de valor que haya entrado en circulación. Bien, para finalizar y como corolario, y escuchando las palabras del doctor Beltrán, es cierto, este artículo, la mayoría de autores dicen que ya ha sido como que drogado tácitamente, ¿no? El doctor Wimont, Barqui, mencionan de que este artículo ya no es de aplicación, porque justamente colisiona con la Ley de Títulos Valores. Pero bien, y también atendiendo a las palabras del doctor Ibaceta, este artículo tuvo una motivación, tuvo un porqué. En la exposición de motivos del Código Civil se indicó que este artículo se dio para proteger a los, digamos, deudores, ¿no? Porque el Código Civil tuvo una, digamos, filosofía
pro deudor, ¿no? Se protegía a los deudores. Justamente por la época en que se dio el Código Civil, habían, digamos, un abuso de derecho por parte de los acreedores. Justamente el 1233, en esa filosofía pro deudor, dijeron, no, hay que darle alguna forma de protección a los deudores. Doctor Lorenzo Espinosa, agradezco la invitación para el día de hoy, doy por concluida mi ponencia. Muchas gracias. Sobre lo expuesto, dejo a continuación el uso de la palabra al doctor Walde Jauregui para que nos haga sus comentarios al respecto. Buenas noches con los miembros de la mesa, buenas noches con los distinguidos concurrentes, alumnos, algunos mis alumnos en esta casa de estudios en donde llevo tantos años enseñando esta materia. He escuchado con bastante satisfacción a mi amigo Marcos Ibaceta en sus reflexiones filosóficas que le ha permitido recordar algunos temas sobre la aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y los plenos jurisdiccionales, que también recoge la posibilidad de plenos casatorios, que son los que más se han realizado en la Corte donde yo trabajo actualmente. La satisfacción de escuchar al hijo de uno de los exalumnos de esta casa, a Jorge Beltrán, y ver que su hijo se ha convertido en un jurista connotado, me da una gran satisfacción. Tuve el honor de integrar el jurado que calificó y evaluó a su padre en esta casa de estudios, y él egresó como un buen abogado, un buen empresario. Creo que le habrá dado a usted clases de esa empresa que él ha hecho con tanto éxito, y creo que la mantiene. Y realmente estas cosas me llenan de mucha satisfacción y alegría, porque ahí está presente la Universidad San Martín, siempre en ese germen de gran vitalidad para generar el nuevo derecho que necesita nuestra sociedad y que exige tener. El tema que yo debo tratar, por supuesto, es de comentar lo que ha dicho mi antecesor en este tema, pero permítanme hacer algunas digresiones en donde yo no voy a discrepar con quien ha hecho la exposición, sino con aquellos que han sido citados como sostenedores de las teorías que se basan en una norma que supuestamente dicen está derogada y como no funciona hay que derogarla y hacerla extinguir, o sea, expulsarla del sistema, sin necesidad de una acción de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. Yo no comparto mucho esa inmediatez, tengo otras ideas. Sí me adhiero a la tesis, quizá por el tiempo que tengo ya 40 años de abogado, 37 años de docente en esta universidad y en otras universidades, que es bueno que exista una norma reguladora de los derechos. Porque cuando vamos a las interpretaciones, ¿qué clase de interpretaciones no tenemos? Cada uno quiere decir lo suyo. Y entonces, si no hubiera una norma que nos permita buscar una vía de interpretación, se crearía un caos a mi concepto, ¿no? Pasaría más o menos lo que algunas personas cuando debaten sobre el tema de la justicia y recuerdan a Platón. Platón decía que la justicia era el arte de lo bueno y de lo justo, el ars boni ars sec. Y buscar ahí cómo era ese arte creaba una gran confusión y diversas interpretaciones. La solución la pudo dar uno de sus discípulos, Aristóteles, que al hablar de la justicia nos dice, la justicia es sum quique tribuere, que es lo que busca un sistema de derecho, ¿no? Justicia, seguridad. ¿Y qué es esa traducción de sum quique tribuere? El darle a cada uno lo suyo. Y buena fórmula, una fórmula automática que podemos coincidir con ella. El problema viene cuando queremos establecer qué es lo suyo de cada uno. Y ahí está el gran debate. Cada uno dirá, a mí me corresponde tal cosa, a mí la otra. Entonces siempre estamos en etiologías que nos lleva a lo que se ha citado acá, a Peces Barba, que habla del hecho fundante básico para poder interpretar los sistemas de derecho. En cuanto a este tema del artículo 1233, yo he escrito algunas cosas y he decidido jurisdiccionalmente, me hubiera gustado que el colega que ha hecho la exposición, exalumno de nuestra casa de estudios, hubiera tomado en cuenta esa sentencia que editamos hace 2 años en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, donde también he trabajado hace algunos años. Hemos hecho una interpretación en un tema específico que nos llevó a establecer que lamentablemente es cierto este artículo 1233 del Código Civil, que se inmiscuye en temas que al parecer el legislador civil no domina, no conoce, y ahí está el problema.
nos dice simplemente pues que se produce el efecto del pago cuando el título valor se perjudica. El perjuicio del título valor no se da solo cuando el título circula, ¿no? Es un error. El perjuicio del título valor se da cuando usted tiene el título y no lo cobra dentro de sus plazos. Pero ahí viene el gran tema de integración, de una interpretación conjunta de las normas como se ha querido hacer en la exposición precedente. Puede decirse que un título valor está perjudicado porque no se puede hacer efectivo si dentro de nuestro sistema procesal, norma que hay que tomar en cuenta, ha existido siempre en el Código de Procedimientos Civiles, el antiguo código de 1912, si mal no recuerdo, había la denominada diligencia preparatoria de reconocimiento de documentos, a la cual se acudía cuando habían quedado no eliminadas y extinguidas las acciones cambiarias, sino suspendidas, de tal manera que para que revitalicen su esquema protectorio al patrimonio expresado en el título, había que seguir esa diligencia preparatoria de reconocimiento. En base a ese código anterior, Código de Procedimientos, que estaba en concordancia con el Código Civil de esa fecha, el Código del 36, se podían reinstalar las acciones, se podían revivir las acciones, como el ave fénix. Si usted iba a la diligencia preparatoria de reconocimiento y obtenía que el obligado con ese título reconociera que el título era firme y eficaz en su contenido, en su inscripción, revivía la acción cambiaria. Entonces, ¿dónde está el perjuicio? En el costo de una diligencia preparatoria de reconocimiento, porque al final se va a poder cobrar. Y la cobranza se hacía desde que era exigible la obligación, más los intereses que tenían que acotarse por la demora en el pago. Ese sistema tenía una deficiencia, que cuando usted promovía la diligencia preparatoria de reconocimiento, le resultaba exitosa, iban los obligados a reconocer los directos y los indirectos, el título en juicio con el emplazamiento, y solo revivía la acción directa. Las acciones indirectas, decía el sistema anterior, no reviven aun cuando los obligados subsidiarios reconozcan el título en su contenido de suscripción. Gran defecto, pero no para llevarnos a establecer de que ese título ya estaba perjudicado y no se podía cobrar, porque al obligado principal sí se le podía cobrar. ¿Cómo cambia el sistema? La nueva ley, la 27287, rescata como válido la posibilidad de que se pueda acudir no allá a la denominada diligencia preparatoria de reconocimiento del Código del 12, sino a la prueba anticipada del Código Procesal Civil del 28 de julio del 93, en donde si la prueba anticipada de reconocimiento orientada a convocar a sede judicial al obligado principal o a los obligados subsidiarios reconocieran estos el título en ese emplazamiento, las acciones cambiarias, tanto las directas como las indirectas, se reinstalaban en el título de valor, se reinstalan en el título de valor. ¿Dónde está el perjuicio entonces? Para que produzca el efecto del pago. Porque lo más dramático acá es que ese perjuicio cause el efecto del pago. O sea, estamos amparando a un deudor moroso que no paga dentro de sus plazos para perjudicar a un acreedor al que le aplicamos la mora accipiendi de manera severa, de manera exagerada, ¿no? Y que propicia evidentemente las reflexiones que estoy mencionando en este momento. Ese debate que se ha señalado con relación a que la acción causal perece o no perece, simplemente creo puede resolverse de la siguiente manera. El artículo primero también fue de la ley 16.587, perdón, que fue la anterior ley de títulos valores modificatoria del Código de Comercio, y la 27287, que es la ley de títulos valores ahora, las mismas normas casi, disponen lo siguiente: cuando se pretende cerrar el circuito por el cual se crea un título valor emergente de una relación causal, de un contrato primigenio que da nacimiento a ese documento, porque las partes deciden que el saldo deudor se vaya a títulos valores de su diversa naturaleza, si no se cumple el circuito de las exigencias formales de la norma para crear ese documento, ese título está cambiariamente perjudicado, pero no es nulo, no es nulo. Y eso es importante desconocerlo, no es nulo. Cambiariamente ineficaz no significa que sea nulo. De acuerdo con el artículo primero, inciso 1.2, ahí está la respuesta que también estaba en la ley anterior. Ese título
va a ser un principio de prueba escrita para que el titular del derecho pueda reclamar en otras vías que no sean las cambiarias la entidad patrimonial que no sea satisfecho. En consecuencia, para hacer el deslinde de ver si se pierden o no se pierden determinadas acciones, lo que debe hacerse es una reflexión sobre el esquema protectorio en base a las acciones que se señala dentro de nuestro sistema, no de hoy, sino de siempre, de muy antiguo. Hay un grupo de acciones que emergen típicamente del título de valor, que son las acciones cambiarias, las acciones directas que se van a interponer contra los obligados principales. Es bueno entonces saber quién es el obligado principal para promover esa acción, que como se ha dicho, prescribe a los 3 años. Y hay un grupo de acciones cambiarias que son denominadas indirectas, que tienen plazos distintos de prescripción en la misma ley, que se podrán promover dentro de esos plazos 1 año la de regreso y 6 meses la de ulterior regreso, que permiten al tenedor del documento buscar la reparación, el pago de aquello que no se ha cancelado dentro de los plazos que la ley cambiaria establece. Esas son las acciones cambiarias. Pero nuestra ley reconoce y nuestro sistema siempre ha reconocido que hay un conjunto de acciones que se denominan extracartulares o extracambiarias y no tienen por qué confundirse una con las otras y que tienen plazos de prescripción que no están en la misma ley. La acción causal. La acción causal es ir a reclamar por el negocio jurídico propiciatorio de la emisión del título de valor. Nos apartamos entonces de la ley cambiaria para orientar nuestro reclamo al negocio jurídico, compraventa, mutuo, depósito, etc. Cuenta corriente bancaria, mercantil, lo que hubiera sido el origen. Y allí los plazos de prescripción no los señala la ley cambiaria, lo señala el Código Civil. Y en consecuencia, promovida la acción cambiaria, no puede extinguirse la acción causal si es que no resulta exitosa la acción cambiaria. O promovida la acción causal, tampoco se extingue la otra acción porque no se ha incorporado dentro de la reclamación al título de valor. Y tenemos nosotros en sala a veces casos como estos. Hay personas que dicen, señor, me están exigiendo el pago de la hipoteca, pero como respaldo de esa hipoteca yo también acepté títulos de valores, pagarés. En consecuencia, como el pagaré se ha perjudicado, ya no me pueden cobrar. Oiga, cancele usted su hipoteca, porque la sigue debiendo. La única forma de eludir la responsabilidad de pago es que usted demuestre que canceló, pero no buscar entidades jurídicas que permitan el no pago, que permitan el desasosiego de quien tiene un crédito y tiene el legítimo derecho a cobrar. No sé qué tiempo es el que señalan, ¿no? ¿Ah? Ya, entonces no voy a poder tratar el otro tema, pero entonces lo enunciaré nada más. Eso a grosso modo, ¿no? Son tantas cosas las que se pueden decir, ya les digo, yo he escrito sobre este tema, me preocupó sobre todo cuando el tema llegó a la sala civil permanente, donde hicimos una ejecutoria, que ha quedado firme, ni siquiera se ha promovido ninguna acción jurídica para discutirla. El otro tema que yo quiero tratar es el de la unificación, y evidentemente sí es pertinente cuando se celebran 30 años de un código que ha pretendido disciplinar los esquemas patrimoniales en el ámbito civil y que frente a esas nuevas corrientes ha querido hacer algo que los italianos hicieron en el año 1942 con su nuevo Código Civil, no tan nuevo por supuesto, y los argentinos, que son los únicos que han seguido a los italianos, están comenzando a tener un nuevo Código Civil en donde tienen la idea que no comparto de que las obligaciones civiles y las obligaciones mercantiles deben estar en un mismo código. Yo soy siempre una de las personas que ha pensado que cada cosa debe estar en su lugar, y creo que allí coincido de alguna manera con lo que se ha dicho en las exposiciones anteriores. Cada cosa en su sitio, porque cada disciplina jurídica tiene sus propios principios. Por ejemplo, se ha hablado de la buena fe. La buena fe es un principio general de derecho, y es un principio que se aplica en los títulos valores. Pero cuando hablamos de buena fe en el derecho cambiario, ¿es igual a la buena fe cuando la invocamos en el derecho civil? Hasta donde yo conozco, no lo es. 10 Picasso del Baradejo hablan de este tema. ¿Y qué es buena fe entonces en el ámbito civil? Actuar de tal forma que se sepa que al momento de realizar un acto no se causa daño a otro. Muy bien, pues, ese es el esquema general del principio de buena fe. Pero cuando queremos aplicar ese principio a los alcances de un derecho especializado como es el derecho cartulario cambiario, se le agregan, como dice mi distinguido maestro en la Universidad de San Marcos, don Ulises Montoya Manfredi, algunos elementos adicionales propios de la particularidad de la disciplina donde se ubican estos instrumentos especiales del comercio
que sirven para hacer un gran desplazamiento patrimonial. Recoge el derecho cartular todas esas variables que dan contenido a este principio en el derecho civil, pero le agrega un elemento sustancial que es el de, a pesar de todo ese contenido, actuar, además, adoptar el comportamiento que aconseja una elemental prudencia. Es importante. Esa elemental prudencia que no se diseña categóricamente como una parte incluida en el contenido del principio de buena fe cuando solamente estamos en el ámbito del derecho civil. Y muchas otras cosas. Por eso, cuando el artículo 2112, quería comentar con más detalle, parece que solamente tengo que hacerlo con mucha brevedad, nos va a decir lo tenemos ahí, ¿verdad? Oriéntalo para que pongan la... A ver. Para hacer el comentario. Le dije que le incluyera en la primera parte. ¿Qué pasó? ¿Se lo ha puesto? Es al final. ¿Está o no está? Bueno, pues, no hay problema. Pero es el artículo 2112. No, la transparencia no está tan adecuada. Deja ahí, por favor. Gracias, muy amable. Ese artículo se rotula de la siguiente manera. Dice, unificación del derecho civil y del derecho comercial. Y en su contenido, lo que ha hecho es decir, en una sola norma, que los contratos de compra-venta mercantil, mutuo mercantil, depósito mercantil, fianza de naturaleza mercantil y permuta de naturaleza mercantil quedan derogados y señaladas normas derogatorias. Y quedan derogados y en consecuencia se tendrán que regir ya no por el Código de Comercio de antigua data de 1902, con sus diversas modificaciones, sino por las normas del Código Civil del 14 de noviembre del 84. Y esa pretendida unificación, que yo no comparto, no nos lleva a mayor debate, a mayor detalle, cuando Max Arechereves llegó a la Corte Superior, yo era magistrado en esa época también, a presentar el nuevo código, que iba a comenzar a regir en meses siguientes. Le hice esa pregunta al maestro y no me la respondieron adecuadamente. ¿Puede uno igualar las perspectivas básicas de un contrato de compra-venta civil con un contrato de compra-venta mercantil? En un contrato de compra-venta civil lo que se quiere es trasladar la propiedad de un bien. En una compra-venta mercantil, como lo decía el artículo 320 del Código Derogado, se compra para revender con espíritu de lucro. Son dos contratos absolutamente diferentes. Y los efectos tienen también que ser distintos. Los derechos que se aplican, absolutamente diferentes. ¿Cómo vamos a hablar entonces de una unificación? Cada cosa en su lugar. Lamentablemente, esa norma sigue vigente. Yo he estudiado la doctrina del derecho español en este caso, y el profesor Joaquín Garrigues, una luminaria en el derecho mercantil ibérico, señalaba que esto podría ocurrir, decía, ¿no? En el futuro probablemente se pretenda, por una actitud eminentemente civilista, subsumir contratos del ámbito mercantil en el ámbito civil. Pero la corriente, por más que sea muy firme, no podrá quitarle al derecho comercial los institutos propios de ese derecho. ¿Cuáles? Las sociedades mercantiles, los títulos valores, los contratos bancarios. Y en las sociedades mercantiles en nuestro país tenemos un ejemplo que afirma el concepto de este maestro que en el año 84, en el 83 escribió su última obra, en el 84 lamentablemente nos dejó, pero dejó una obra extraordinaria para investigarla y adecuarnos a sus conceptos, que sirve de norte no solamente en España, sino en toda Europa. Él decía que ese derecho mercantil particular no podía ser subsumido por el derecho civil, y aquí nosotros tenemos ese ejemplo. El Código Civil de 1936 contemplaba un contrato de sociedad civil. Muy bien. Al promulgarse nuestro código, este código que está cumpliendo 30 años, vigente desde el 14 de noviembre del 84, la sociedad civil prevista en el Código Civil anterior se trasladó a una norma mercantil. En esa misma fecha, el Decreto Legislativo 311, que es la Ley General de Sociedades, y actualmente la Ley 26887, también Ley General de Sociedades, vigente del 1 de enero del 98.
O sea que la corriente persiste. La corriente puede ser a la inversa, no es la subsumisión de los contratos propios del derecho mercantil para subsumirse en el derecho civil, sino de algunos contratos importantes, como en este caso la sociedad civil, para incorporarse a una norma mercantil. Por eso es que yo no comparto la tesis unificadora, pero sí estoy de acuerdo con que debemos mirar el norte de normas que no nos repitan lo que alguna vez, ya hace mucho tiempo, dijo este jurista de apellido francés pero alemán, Savigny, que cuando el derecho se codificaba se fosilizaba, ¿no? Y eso es lo que hay que mirar siempre cuando se dictan las normas. Gracias por su atención, hubiera querido tener más tiempo, pero estoy dispuesto a las preguntas que pudieran hacer. A continuación doy pie al doctor Beltrán Pacheco para que también haga sus comentarios al respecto. Buenas noches. Bueno, estaba prevista mi intervención en la mesa del título preliminar, pero a invitación de la mesa de honor me he quedado para este debate sobre el artículo 1233 y porque, como les comentaba, pues es muy importante el siempre análisis acuicioso del derecho. Agradezco las palabras del doctor Vicente Walde Jáuregui respecto de mi señor padre, es cierto, es una gran amistad entre ellos y bueno, eso me genera una afinidad para con la Universidad San Martín de Porres, la casa de estudios de mi señor padre, tanto como contador como abogado. Además que yo también enseño en el posgrado, así que muchos de ustedes los voy a volver a ver probablemente en las aulas universitarias de la escuela de posgrado. Siempre escuchando las valiosas palabras del doctor Walde Jáuregui, de Cristian en su exposición, quiero ser muy puntual en lo que voy a decir. Voy a esquematizar mi intervención en 4 puntos y finalmente la conclusión. Pienso titular este pequeño momento con el siguiente título que dice: a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. ¿Por qué lo digo? Vamos a verlo al final. Miren, a ver, aspectos antecedentes, punto número 1. Cuando nosotros hablamos del pago, estamos haciendo referencia al ejercicio de la prestación. En otras palabras, a la realización de la prestación de dar, hacer o no hacer para la satisfacción del interés del acreedor. Y el pago tiene funciones. Entre sus funciones tenemos 4 funciones. La función cancelatoria, que implica la eliminación de la eficacia o la extinción de la eficacia de la deuda, la extintiva propiamente dicha, que vendría a ser la eliminación del vínculo obligatorio, la satisfactoria, por la cual se busca cubrir íntegramente el interés del acreedor, y la liberatoria, por la cual el pagante, el deudor pagante, va a liberarse de su deuda. Y es importante definir eso de una manera inicial. Luego, punto 2, es importante distinguir entre pago prosoluto y pago prosolvendo. El pago prosoluto es el que cumple lo que hace un momento acabo de decir: extintivo, cancelatorio, satisfactorio y liberatorio. Porque se entiende que se está cumpliendo con el objeto de la prestación, de allí el nombre prosoluto, porque el soluto no es otra cosa que el contenido del pago. Y prosolvendo es cuando busca un fin garantista, es decir, apoyar, ayudar a la posición del deudor. Bien. Punto 3. Creo que lo que se está obviando en el debate es esa diferencia entre la teoría de la coexistencia entre la obligación civil y la obligación cambiaria y la teoría de la novación de la obligación civil y la obligación cambiaria. Porque ahí está el quid del asunto. La teoría de la coexistencia sostiene que la obligación civil y la obligación cambiaria existen de manera paralela, yuxtapuesta, cada cual para los fines correspondientes, para las funciones que le implica tanto la obligación civil como la obligación cambiaria. Pero la teoría de la novación, que ha sido seguida por muchos juristas en nuestro país, sostiene que cuando surge la obligación cambiaria, esta obligación cambiaria reemplaza la obligación civil. Por tanto, ya no hay obligación civil.
Lo único que existe es la obligación cambiaria. En esa línea de pensamiento está mi estimado amigo, que nos acabamos de ver hace poco, en la ciudad de Huánuco, Carlos Cárdenas Quirós. La teoría de la novación, ¿no? Bien, luego diré cuáles las teorías asume este expositor. Vamos al artículo, punto 4, el artículo 1233, que dice, a grosso modo, la parte más importante, la voy a resaltar, la entrega de títulos valores que constituyen órdenes o promesas de pago solo extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando, y ahí voy a subrayar, por culpa del acreedor se hubieran perjudicado. ¿Saben cuál es el problema de la lectura del artículo 1233? Que solamente tomamos atención en la palabra perjuicio y nos olvidamos que ese supuesto de hecho tiene dos hipótesis: que exista culpa del acreedor y que exista perjuicio. La culpa es un criterio subjetivo y el perjuicio es un elemento objetivo. En otras palabras, no es solamente un supuesto de perjuicio, es un supuesto de culpa más perjuicio. Y la mayoría de estudiosos del artículo 1233 olvidan la idea de la culpa. En otros términos, ¿qué sucedería si el acreedor demuestra que se perjudicó? Está bien, se perjudicó el título, pero no fue por mi culpa. Entonces, no debería operar el efecto extintivo del artículo 1233. Normalmente atendemos a la idea del perjuicio, más no de la culpa. Vamos a imaginarnos un supuesto en tanto a la exposición central de Cristian. ¿Qué sucede si yo no protesté el valor cambiario en su oportunidad porque me secuestraron? Me tuvieron atado, no pude ir nunca a protestar. No tuve culpa. Demostraría que no tuve culpa, por más que hubo un perjuicio objetivo, no ha habido culpa, por tanto no se procedería al efecto extintivo. O sea, no es un simple elemento objetivo de perjuicio, sino hay que agregar el análisis de la culpabilidad, porque por algo está el ingrediente allí. Pero ¿cuál es el tema? Desde mi perspectiva, por eso que adelanté o anticipé opinión en la mesa anterior, porque quería que este artículo se eliminase. Primera razón, porque la simple entrega de un valor cambiario no produce los efectos del pago según lo primero que dije. No es cancelatorio, extintivo, satisfactorio ni liberativo, salvo que se haya cumplido con el pago, entre comillas, de la obligación cambiaria. En otras palabras, si Cristian me entrega un cheque, yo voy al banco y lo cobro, en ese instante se ha producido el efecto cancelatorio, extintivo, satisfactorio y liberatorio. La pregunta es, pero ahí dice el artículo que con la simple entrega las partes pueden convenir que haya una extinción. Lo que sucede es que están priorizando en esa parte del artículo la función satisfactoria del pago. Si yo considero suficiente que cuando Cristian me entrega el cheque es ya liberativo, extintivo, cancelatorio, es porque finalmente las obligaciones es un reino de la voluntariedad y estamos en un plano en el cual, a pesar que objetivamente yo no recibí el dinero, yo ya me entiendo satisfecho, yo creo satisfecho. Ahora, lo que yo no entiendo es la redacción del artículo en la última parte, cuando dice, decía, ¿no es cierto?, a ver, vamos al punto. Solo se extinguirá la obligación primitiva cuando hubiesen sido pagados o cuando por culpa del acreedor se hubiesen perjudicado, salvo pacto en contrario. Entre tanto, la acción derivada de la obligación primitiva quedará en suspenso. Un momentito. Eso último no lo entendí. Porque si yo le sigo la corriente al artículo 1233, de que ya se extinguió porque hubo un perjuicio culposo, entonces, ¿de qué suspenso me estás hablando? Yo a veces, bromeando con mis alumnos, digo que esta es una suerte de, ¿qué? Pena, alma en pena. Es decir, estaba muerto, pero estaba penando. Porque, ¿cómo vas a quedar en suspenso la acción primitiva? Porque siendo lógicos, si ya se extinguió la obligación, no hay acción alguna que podría ser ejercida. Por tanto, yo no entendí cuando me puso ese entretanto. Lo que pasa es que creo que en el fondo el legislador
bueno, yo no se lo puedo preguntar a Felipe, que en paz descanse, el maestro Felipe Sterling, creo que el legislador estaba en la teoría de la coexistencia de las obligaciones y no en la teoría de la novación. ¿Cuál es la teoría que asumo? La teoría de la coexistencia. Hay obligación civil y hay obligación cambiaria y ambas coexisten. No es que una reemplace a la otra. He allí la contradicción. Porque si se asumiese la teoría de la novación explícitamente, no habría contradicción alguna. Porque todos sabemos que si por A o B el título valor se destruyó, imaginemos el típico ejemplo que se dan en las aulas universitarias. Puse el cheque en el bolsillo de mi camisa y la lavo. No hay cheque. Alguna vez un profesor me dijo, lo que no está en el mundo no se puede ejercer por el principio de incorporeidad. El tema que expuso Cristian, creo que en esa palabra perjuicio, voy a entrar al elemento objetivo, se ha hablado de perjuicio jurídico. No haber presentado para la aceptación, no haber ejercido las acciones cambiarias y no protestar. Pero no se ha hablado del perjuicio físico. Es decir, que el valor, el documento se haya perdido de alguna manera o se haya destruido. Como muy bien lo exponía el doctor Waldy Jauregui, ahí entra la prueba, ¿no es cierto? La anticipada. ¿Por qué? Si no hay valor cambiario físico, ahora ¿cómo te cobro? Entonces voy a un proceso, prueba anticipada, y te digo, reconoce que tú me debes. Y cuando él me reconoce que me debe, me pagas. Pero ahora la nueva ley ya superó ese tema, porque yo puedo pedir un ejemplar. Mediante un proceso de ineficacia, oiga, me voy al juez y le digo, ¿sabe qué? No hay valor cambiario, se ha perdido, destruido. Declaro ineficaz porque eso es lo que me piden, que lo declare ineficaz para luego emitir un nuevo ejemplar. Y con el nuevo ejemplar voy y lo cobro. ¿Saben lo que pasa? Cuando se pierde el título valor, en realidad lo que estoy perdiendo es el proceso único de ejecución. Pero no estoy perdiendo la posibilidad de ir a un proceso general, el conocimiento según los montos, para ejecutarlo. Entonces, la sanción a quien perdió un valor cambiario es perder el proceso único de ejecución, que es más rápido para ti cobrarlo. Ahora, respecto a lo que decía Cristian en ese ejemplo de circulación, cuando decía C le da a B un valor cambiario, un cheque, y B se lo da a A. ¿Y qué sucede si A no le cobra a C? Finalmente se pierde la acción causal. ¿Saben lo que pasa? Yo entiendo esto, que cuando B dispuso con un endoso del valor cambiario frente a A, ya lo ha utilizado. Y esa utilización ha determinado un acto de disposición y por ende cumpliría los efectos del pago. Por eso, para B ya está pagado, para con B ya está pagado. Ese es el quid del asunto. Ahora, me preguntan, ¿eliminar el 1233? Sí, yo creo que sí. O a lo menos redactarlo mejor, porque así como está, es ilegible, ¿no? Y el gran problema de nuestra técnica legislativa es que no tenemos técnica legislativa. El gran problema es que no se redacta bien. Saben que nosotros los abogados, lamentablemente, a veces tenemos un defecto. Muchas veces no hablamos bien y menos escribimos bien. Entonces es urgente que haya una técnica legislativa muchísimo más clara para que el común de las personas entienda lo que está sucediendo. Porque los dispositivos legales no son para abogados, está dirigido al pueblo, a la gente, a aquellos que tienen que entender las cosas. Finalmente, la pregunta de cierre. A ver, si es que Cristian me dio un cheque y yo lavé el cheque, porque me olvidé de sacar el cheque de la camisa y lo destruí y todo lo demás. Primera pregunta, ¿he sido satisfecho yo? ¿De alguna manera he recibido el dinero que supuestamente él me debe? No. ¿Él se ha visto perjudicado? En otras palabras, ¿habrá una reducción en el patrimonio de Cristian en su cuenta corriente de ese dinero que no se va a ir a cobrar nunca porque el cheque ya se destruyó? La respuesta es no. Entonces, eso se puede decir que es obligación cumplida, ¿no? Porque la obligación es cumplida cuando logra la satisfacción del interés del acreedor y la liberación del deudor. Por tanto, insisto en que debe haber una mejora en el artículo 1233 y nuevamente, no quiero ser considerado el
malo en la invitación, insisto, el aguafiestas. Yo quiero mucho este código. Lo quiero tanto que quiero que cambie. En otras palabras, ese es el amor que uno tiene. Nunca han escuchado cuando a veces las parejas dicen también, yo te amo tanto que quiero que seas diferente. ¿Por qué? Porque quiero que seas mejor. Ahí está la técnica del amor, buscar que sea mejor. Quiero verte progresar, Código Civil, en tus otros 30 años más que puedas vivir, ¿no? Porque este código es un chiquiviejo, tiene 30 años, pero tiene una filosofía de 200. Claro, pues porque se basa en el Código Civil francés, en el Código Civil alemán, en el Código Civil italiano. El francés tiene más de 200 años. Bueno, yo agradezco nuevamente la invitación a mi persona. Yo estoy presto para venir a la Universidad San Martín de Porres en pregrado cuantas veces se me invite. Es la casa de mi padre, es la casa de muchos amigos y soy vecino. Yo vivo en la cuadra 8 de la avenida Alameda del Corregidor, así que normalmente suelo ir a enseñar al otro lado del mundo, ¿no? San Miguel, por allá, pero no tengo ningún inconveniente yo de venir cuantas veces sea posible y siempre en este debate jurídico tan importante. Muchísimas gracias, señores. Dejo en uso de la palabra al doctor Cristian para que haga sus comentarios finales. Bien, claro. Los comentarios del doctor Pacheco muy interesantes, Beltrán Pacheco. Sí, así como puso el doctor el ejemplo de la persona que secuestra y no puede realizar la acción cambiaria, también revisando jurisprudencia encontramos dos casos. ¿Qué pasa cuando una persona le da el título de olor al notario y el notario no hace el protesto? ¿De quién es la culpa? ¿De la persona o del notario? Entonces, ese sería un caso también donde se podría ver la culpa, ¿no? Otra sentencia también parecida, ¿qué pasa si un banco entra en liquidación? Y como entra en liquidación, digamos, las personas encargadas, responsables de hacer el protesto, no lo hacen. Entonces, ¿quién es la culpa? ¿Del banco? ¿De las personas? ¿No? Entonces, claro, ese tema también es interesante. No solamente la palabra no hacerlo dentro del plazo de ley, sino también se tiene que ver el tema de la culpa. Entonces, como dijimos, de repente en el caso de las 3 personas sí podría encajar, porque se paga, ¿no? Como dijo el doctor Beltrán. Bien, el último supuesto del 1233, bien, habla de que, claro, si dice la acción causal queda en suspenso, ¿no? Entonces, algunos autores también dicen que ese párrafo, ese artículo también ha sido derogado. ¿Por qué? Porque la ley de títulos de valores dice, tú puedes ir a la acción cambiaria o puedes ir a la acción causal. Eso se contradice con el Código Civil porque el Código Civil te dice, no, primero tienes que ir a la acción cambiaria y luego a la acción causal. Claro, el doctor dijo, y si se protesta, si se perjudica el título de valor, ya no te queda causal. Entonces, es ilógico. La única interpretación que se le puede dar, o se le han dado, es que en todo caso primero has iniciado una acción cambiaria y luego recién puedes iniciar la acción causal. Bien, otros puntos. Bueno, prosolvendo, prosoluto, claro, prosoluto es el pago total. Y prosolvendo, como dijo el doctor, es de que un título de valor, la entrega, no cancela la deuda, sino es una garantía del pago, ¿no? Otro supuesto, bueno, respecto a qué pasa cuando el título de valor, digamos, se pierde, se rompe, lo que sea. Claro, la ley de títulos de valores regula expresamente en esos casos que la persona puede hacer un proceso, ¿no?, de ineficacia de título de valor, pedir un nuevo ejemplar de título de valor. Y la prueba anticipada, claro, como dijo el doctor también Walde, antes se llamaba diligencia preparatoria en el Código de Procedimientos Civiles, ahora en el Código Procesal Civil se llama prueba anticipada. Bueno, y consideramos en ese caso que más que todo procede cuando un título de valor no fue protestado en el plazo y se puede hacer la prueba anticipada en los casos de la acción indirecta, acción de regreso y ulterior regreso. Como dijo el doctor Walde también, el antiguo código solamente regulaba en el caso de la acción cambiaria directa, ahora también ha incluido en la acción cambiaria de regreso y ulterior regreso. Y también en esos casos, claro, si se pierde el título de valor, pero por un tema de olvido se rompe, ya en todo caso se tiene que hacer un plazo de 15 días, ahí ya el código habla de un plazo caducial, no se tiene un plazo de 15 días para pedir la ineficacia. Y como tema final, justo el doctor Beltrán, y a ver, lo quiero invitar de repente para un otro evento, una de las investigaciones del centro se refiere, las normas jurídicas, ¿para quién son referidas? ¿Para todas las personas o para especialistas en derecho? Hemos realizado investigaciones, hemos realizado encuestas, bueno, la investigación está a cargo de un miembro del centro que se llama Yonel Alburu, que está presente. Entonces, algunos realizando la parte de encuestas, algunos
doctores, profesores, incluso la misma universidad dijeron, no, la norma solamente es para especialistas. Otros maestros dijeron, no, la norma es para todos, posición que parece que se ciñe el doctor Beltrán. Entonces, de repente, para un próximo evento, que podría ser a fin de año, para marzo, cuando concluya dicha investigación, se le podría invitar, ¿no?, para el sustento de dicha investigación. Muchas gracias, doctor Beltrán. Invito también al doctor Walde Jauregui para que haga unos comentarios finales. Bien, como podrán advertir los asistentes, en derecho no se ha dicho la última palabra y a veces a los abogados nos resulta un poco difícil ponernos de acuerdo. Pero más allá de buscar un acuerdo, una concertación de ideas, el derecho evoluciona precisamente por eso, cuando hay ideas divergentes que van afirmando nuevos conceptos que algunas veces son recogidas en las normas y otras veces es la labor que le ha confiado la Constitución a los magistrados para crear derecho en sus decisiones jurisdiccionales. Y por eso es que nuestro sistema recoge la posibilidad de los fallos vinculantes y normativos. En algunos casos exige además que cuando esto sea así, el tribunal que emita esta determinación lo señale expresamente, porque si no cada uno podría invocar infinidad, como ocurre en el trato frecuente de los conflictos que llegan a la sala donde estoy trabajando, que quisieran que todas las ejecutorias fueran vinculantes, y no es así, ni debe ser así, porque sería un caos. El derecho no es una ciencia exacta, sino una ciencia social. Faltó decir en cuanto a las acciones extracambiarias que no solamente está la acción causal, para hablar de ese perjuicio, entre comillas, al que se refiere el legislador, en lo que yo coincido que lo que debe hacerse es reformular la norma, no eliminarla. Hay la denominada acción de enriquecimiento sin causa, que es la que se va a promover cuando han precluido las acciones cambiarias. El tratamiento del derecho comparado sobre esta propuesta de acción resarcitoria se da sobre la base de algunas discrepancias en la manera de probar ese perjuicio, ese enriquecimiento sin causa, ¿no? Un empobrecimiento de una parte, un enriquecimiento de la otra y un nexo causal entre ambos para poder obtener éxito en esa reclamación, pero siempre basados en la entidad patrimonial primigenia de ese título o valor. No es ineficacia solamente lo que se puede promover, hay una institución propia que estaba en la ley anterior también, que lo que pasa es que el nombre es pues un poquito complicado, ¿no? No es solamente ineficacia, es deterioro, destrucción, extravío o sustracción de los títulos valores. Esa es la figura típica a la que puede acudirse cuando el doctor que tiene tantos cheques, seguro alguna de sus camisas se le fue un cheque y está acordándose de una cosa particular. Y otra cosa más, ya este derecho nos ha innovado las figuras de los títulos valores que no requieren ser protestados para poder exigirse la prestación patrimonial no cumplida. Tenemos varios títulos valores que no requieren de esa diligencia de protesto y también la inclusión de lo que antes se prohibía, que era la cláusula sin protesto. El protesto es una diligencia que a una vez se la hace notario, a otros funcionarios, que tiene la virtualidad jurídica de ser acreditatoria, probatoria y sobre todo conservaticia de las acciones cambiarias que se pueden formular. Estoy muy satisfecho, señor presidente del centro, director de la mesa, de haber participado en este refrigerio espiritual. Las ideas que ustedes han dado me permiten algunas reflexiones y seguir investigando estos temas. Muchísimas gracias.